instante deberían decir, bueno, ¿qué hacemos para impedir que Evo Morales sea el candidato? Esa es la percepción que tengo. Piedra libre, señores. Iván. Ya. Bueno, yo puedo ver tal vez un poquito a partir de las redes sociales cómo se ha manejado todo esto, ¿no? Porque es lo que yo conozco. Puedo decir, por ejemplo, que no ha habido una estrategia clara ni de parte del gobierno ni de parte del pueblo, le voy a decir, no voy a decir la oposición, sino el pueblo en su conjunto. Se han utilizado diferentes hashtags, ¿ya? El pueblo ha utilizado, por ejemplo, Bolivia dijo no, ha utilizado Evo ya no más, no es no, no más, Evo miente y demás. Han habido varios hashtags, quizás eso ha generado que no haya una tendencia en redes sociales, una tendencia clara, porque eran demasiados, quizás 2 hubieran sido suficientes desde mi punto de vista. ¿Acaso Bolivia digo no fue la consigna? Del grupo que estaba en contra de Evo, claro que sí. Bolivia dijo no. Entonces hubo una consigna. Claro, clara. pero ¿cómo te explico? Yo usaba el hashtag Bolivia dijo no, pero Marcelo, digamos, usaba Evo miente, entonces no hemos utilizado el mismo Marcelo hashtag. No, imposible. Okay. ¿Por qué no? Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces no ha habido un acuerdo en eso para hacer Bolivia dijo no como hashtag y ponerlo como tendencia. Por otro lado, el gobierno ha utilizado el Día de la Mentira, el cártel de la mentira, con Evo estamos todos, Evo es democracia, ¿no? Otro hashtag que ha sido utilizado por todos, tanto de parte del pueblo como del gobierno, ha sido 21F. Sin embargo, este hashtag no ha sido exclusivamente de este evento aquí en Bolivia, también ha habido algo en la Argentina, creo que ha utilizado ese hashtag. Entonces, este tipo de cosas, otra cosa que me ha llamado la atención es que si tú sigues el hashtag, solo te informas, son 2 Bolivias totalmente diferentes. En una vas a ver la bandera boliviana, en la otra vas a ver el azul con la huipala, ¿ya? Parecen 2 países diferentes, totalmente diferentes. Estas burbujas que ahora tenemos porque nos informamos de acuerdo a nuestras preferencias, pues están polarizando más el país, ¿no? Entonces, es una cosa que yo veo muy interesante. Otra cosa que me ha llamado la atención es que si bien no ha habido una estrategia clara de parte del pueblo, porque no tienen una cabeza, un liderazgo, la gente igual ha salido y se ha organizado. ¿Y por qué observo esto? Porque cuando la gente se identifica con una causa, no necesita una estrategia tan clara, va a buscar igual la información, igual va a salir, ¿no? Entonces, si tú logras que la gente se identifique con una causa que cree justa, va a salir igual a la calle, es lo que yo he podido observar. Otra cosa que me ha llamado la atención es la cantidad de gente mayor que ha caminado de Achumani, de Cotacota hasta el monobloc de la UMSA. Realmente se ha visto el compromiso de la ciudadanía por la democracia. En estos 2 bandos vemos el rostro de Evo Morales, por un lado, como la gente ha luchado por él, ¿no? Por su reelección, un rostro bien claro veo ahí. Por otro lado, al otro lado veo, no hay un rostro, pero era la democracia, ¿no? La democracia era el motivo por el que la gente ha salido, luchar por la democracia. En Bolivia estamos acostumbrados a defender siempre a quien consideramos una víctima, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en 2002, cuando el embajador Rocha ha dicho que no votemos por Evo Morales, ¿no? En política, la política no es como el ajedrez. Cuando tú atacas al peón, la reina ataca al peón, no lo mata, lo hace más fuerte, ¿no? Entonces, siempre tendemos a apoyar a la víctima. Es lo mismo estamos viendo ahora en Oruro con esta artista, ¿no? Entonces, son cosas que yo he visto claramente y he estado hablando con gente el día de los bloqueos. He estado en Los Pinos, he estado en todo Calacoto, caminando y hablando con la gente, y es bien interesante percibir, ¿no? Cómo ven las cosas ellos, y creo que a los políticos les está haciendo falta eso.
hablar con la gente, saber qué es lo que piensan realmente, tanto a los de la oposición como a los del gobierno. Esta polarización que yo percibo es bien marcada ahora, ¿no? Y mi preocupación es que tenemos heridas muy profundas, ¿ya? Y no sé si estas heridas se van a sanar hasta el 2019, porque a quien se le presente la oportunidad de gobernar el país hasta el 2025 se le va a hacer complicado, digo yo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un país muy dividido, muy polarizado, quizás me atrevo a decir con mucha protesta y marchas en la calle y todo eso. Es complicado. Creo que necesitamos nuevos líderes que otra vez nos hagan sentir que somos una sola Bolivia. Y ese es un reto muy, muy grande. Bueno, a ver, decías año electoralizado prematuramente, y yo diría que ambos lados están yendo a eso. Es decir, no veo que solamente el gobierno esté empujando la idea de electoralizar este año y luego el siguiente, digamos, arremeter con otra actitud más. Digo esto porque la necesidad de parte de la población, de la ciudadanía, digamos, de buena parte de la ciudadanía que se moviliza hoy día, es aquello que los sociólogos más o menos conocen como que la disponibilidad social por un líder, ¿no? Dado que hoy día tú, como parte de, digamos, la movilización en contra de Evo Morales, hoy día te movilizas, vas a marchar, haz lo que ese día, pero también entiendo que muchas personas que están incluidas, digamos, en ese grupo no están apoyando a ningún político de oposición vigente hoy día, ¿no? Es decir, de político partidario, digamos, si quieren, ¿no? Todas las movilizaciones son políticas, sí, pero política partidaria, ahí yo creo que hay que hacer esa diferencia. Entonces, como no hay, digamos, ese empuje hacia algún líder político hoy día vigente, entonces claramente la disponibilidad está presente y por tanto el mismo impulso de la gente creo que va un poco por esa línea de buscar un candidato. Busques un candidato intentando acelerar las cosas y claro, el gobierno también se encarga un poco de empujar esto, ¿no? Porque también le conviene jugar un poco en ese terreno, porque en tanto y en cuanto pueda encontrar a alguien que emerge, entonces ya tienes contra quién medirte, ¿no? Sostenía que de alguna forma el gobierno tiene que mirarse en el espejo y el espejo muchas veces es la oposición con la que tienes al frente, ¿no? Si tienes una oposición que es realmente pequeña y realmente es, digamos, casi rebasado hoy día por la ciudadanía, luego no tienes nada contra lo que te vas a enfrentar, ese es el problema. Captar la atención frente a la gente cuando no tienes contra quién pelearte resulta ser, digamos, más complicado, ¿no? Y este asunto creo que es el tema de fondo también en este caso, ¿no? Porque no es solamente la movilización, pero luego termina siendo esto muy líquido, ¿no? Es decir, se puede desvanecer muy fácilmente 21 de febrero y luego que me convoquen el siguiente 21 de febrero, digamos, del siguiente año, digamos. No me voy a movilizar, porque también hay que entender, con eso termino, hay que entender que quienes se movilizan en gran medida no son personas que pertenecen a sindicatos, por ejemplo. No necesariamente son personas que pertenecen a sindicatos y con una tradición, digamos, de protesta y de marcha un poco más hacia atrás, con estructura incluso si quieres. Es gente que más espontáneamente probablemente sí se habrá movilizado, pero es gente además a la que no la vas a movilizar más de 2 o 3 veces como mucho, digamos, al año. No creo que pueda ocurrir, ¿no? Yo creo, usando una metáfora de 2 pisos, o piso y subsuelo, que la corrección política dice no, la electoralización, pero yo creo que por debajo hay movimiento y es bueno intentar detectarlo. Si uno compara, por ejemplo, a ver, algunas cosas desde el gobierno. Primero, intentar que el 21 también sea su fecha, para después no meterlo al presidente en el baile. Cambiar de horas de movilización para evitar, digamos, disputas o colisiones. Contra eso yo diría una cierta inconsistencia, la policía intentando desbloquear en un país en el que nunca la policía intenta desbloquear, menos en el parado. Pero fuera de eso, digamos, uno ve
una cierta intención de no meterlo al presidente en la disputa del propio día de la fecha. El vicepresidente señalando que evidentemente tiene una falencia en la clase media e intentando, digamos, distinguir clase media popular emergente de la clase media tradicional, pero yo creo que por lo menos con la evidencia de algo nos falta. Yo creo que eso no se veía antes. O sea, antes estaba más presente el discurso de la mentira, etc. Hoy comienza a haber indicios de que hay alguna falencia que el gobierno persigue. Al medio veo algunos actores extrañamente ausentes. Para mí es muy decidor que ¿dónde está Félix Pazzi? ¿Dónde está Lino Vilca? ¿Qué ha pasado hoy día o ayer en la CSUCB? Donde no sale el candidato, o en la COP, donde sale el candidato Guanuni, que es un centro minero que el gobierno apenas controla. Juan Carlos Huarache. Sí, que no sale en realidad el candidato del gobierno. Habrá que preguntarle a don Alfredo Rada qué ha pasado. No, pero Huarache tiene una... Pero yo diría, masista. pero Guanuni está Guanuni por fuera difícil. de la coalición gubernamental. Alguien más controlable no sería de Guanuni. Entonces, uno diría, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado con los ponchos rojos y los heridos? ¿Qué pasa en el altiplano? ¿Dónde está Felipe Quispe? Yo creo que hay algunos actores, pienso en el indianismo, en el mundo aymara, que están observando esta disputa. Y no los veo claramente en ninguna alforja. Y así como veo al gobierno intentando decir que bueno, va a entrar a las redes porque en las redes tiene falencias, no veo a la oposición diciendo lo mismo respecto al mundo indígena. Paréntesis. ¿Y qué fue ese enfrentamiento ayer donde estuvo Guanacuni y... Por eso digo, eso es la ponchos CB, los rojos. ponchos rojos, pero ahí comienzas a ver diferencias que no están contenidas en la disputa del 21F, a mi juicio. Y que, por ejemplo, la oposición urbana no intenta siquiera acercarse. A mí me parece eso, por lo menos algo que no se evidencia de este clivaje, de esta diferencia entre 21F, gobierno, oposición. Pasaremos al campo opositor. Hace un año era una manifestación numerosa en San Francisco, hablo del caso paceño, los partidos más relegados, aunque su aparato presente, pero los que hablaban eran ciudadanos. Hoy hay nuevos actores. Yo no sé cuantificar si la manifestación es similar o inferior o superior a la del año pasado, pero por ejemplo, Waldo Albarracín como, digamos, actor visible, no presente hace un año. Y yo me animo a decir algo más, el aparato de Solvó. Juan del Granado aparece hoy en una entrevista hablando de que va a ser testigo en el juicio contra Sánchez de Lozada. Fabián Yaxi, en una radio ayer, que creo que es el mismo aparato, diciendo, no, nosotros siempre hemos estado en el proceso. Hay gente de la derecha, votará por la derecha, hay siempre gente conservadora. Entonces yo veo un nuevo aparato, que es el que creo fomenta, por ejemplo, la manifestación en la universidad, y que es un aparato que tiene relaciones con los demócratas en Santa Cruz, y me parece una organización que antes no había, más fuerte, y que se está estructurando. Yo creo que eso no había. Si uno lee el periódico esta mañana, ve a algunas personalidades de los colectivos ciudadanos, Ilia Fortún, acusando a Unidad Nacional de que está intentando robarse el movimiento ciudadano. Entonces, comienzo a ver una organización que antes no había. Y por eso me parece que el discurso de no hay que electoralizar, en el fondo encubre los movimientos estos subterráneos. Y yo veo un aparato que no sé si pueda competir con el MAS, pero en todo caso es algo distinto de lo que había el año pasado y me parece más organizado. La alcaldía paceña, la universidad, la gobernación en Santa Cruz, la alcaldía cochabambina, yo veo ahí un aparato con personalidades políticas incluso nuevas, que me parece que es un nuevo sujeto, un actor que hace un año no estaba tan claramente presente. Y que me parece desplaza a otras fuerzas que intentaban tener más presencia y hoy día aparecen como más bien en los márgenes. Entonces, yo creo que de algún modo al gobierno hay que cobrarle el precio de no respetar el 21F, y en eso está el discurso de no hay que electoralizar, pero debajo de eso que hay movimientos, hay, y me parecen muy evidentes. Es que ese es el asunto, lo acabas de decir, hay un grupo, hay un movimiento, hay dos personas o tres o cuatro para enfrentar al MAS, has dicho. Sí, para enfrentar al MAS, todo lo que quieras,
Pero enfrentar a Evo Morales, Pero, esa es la pregunta. Pero lo que digo es, está más organizado que antes y me parece que tiene más nexos. Es un movimiento más organizado. Si tú me dices quién va a ser el candidato, Lucho Revilla, Óscar Ortiz... No, ¿quién va a ser el candidato en el MAS? o Ese es el claro. asunto. Bueno, eso habrá que definir cómo llega el MAS al siguiente año y cómo se comporta el órgano electoral. Pero eso no quiere decir que al frente nadie se esté moviendo y diga, no vamos a ser candidato, no. Eso sería verlo ingenuamente y una persona como vos yo creo que ya... No digo, no hay, coincido contigo. Mi problema es que no debería haber. Lo que yo estoy proponiendo, lo que yo pienso es que no debería haber la discusión de quién sin antes definir contra quién, individualmente. Contra el MAS, todo lo que quieran. Contra Evo Morales, no señor. No puede. Sí, está clara tu postura. Y estoy de acuerdo contigo, además. Qué bien. A ver, además de lo que se ha dicho, que comparto casi todo, creo que uno de los frutos del 21F ha sido acentuar la polarización en la población. Y se nota muy fuerte en las redes, se nota muy fuerte en las calles, pero gracias a Dios en una polarización que se queda a nivel de disputa intelectual, ideológica, y el 21F pasado nos ha demostrado que la gente es suficientemente madura para evitar provocaciones. Las únicas provocaciones, lo has dicho, lo ha hecho la policía, que en algún caso ha actuado como miliciana y lo ha empeorado con un comunicado que algunos en la red también han aplaudido, le han puesto, y gente que ha venido también al Pentágono. Es decir, sacar los antecedentes privados de una persona particular, de una persona para decir, justificar por qué le hemos disparado un proyectil, una granada de gas, me parece ya lo último, ¿no? En la escala, digamos, de indignación que podemos tener contra la policía. Pero, excepto esa actuación más como milicia, repito, que como una institución del Estado, no ha habido violencia. Y esto es un gran paso adelante. Ojalá se mantenga eso. En cuanto a la clase media, han mencionado la clase media, hay una entrevista hoy que ha salido en El Deber de Álvaro García Linera, donde ha cambiado el discurso de hace 2 semanas, como acostumbra él, pero dice algunas cosas, pero no va al fondo de la cuestión, que la clase media se ha engordado. La clase media ahora está compuesta también de una juventud que ayer era parte de ciertas clases sociales y hoy en día más bien pertenece a otra clase de sindicatos, los sindicatos de las redes, los grupos de WhatsApp, que es parte de la organización que hablaban antes. Se han formado grupos de WhatsApp y con eso se han inclusive consigna de no responder a provocaciones, de cómo comportarse en caso de... Y hubo provocaciones. Yo he sido testigo de provocaciones en Calacoto de parte de choferes que obviamente han sido repelidos diciendo, han tenido la repulsa de la gente, diciendo cuando ustedes bloquean todo está bien, pero ahora ustedes son los bloqueados, ¿verdad? El cazador cazado. Entonces, esta clase media es diferente. ¿Por qué? Es una clase media instruida. Eso no quieren entender. Yo creo que le está saliendo mal, consciente o no consciente, la política educativa de ir al campo y construir infraestructura, pero no mejorar la educación. ¿Por qué? Porque le conviene en el campo. Yo veo la disputa de los ponchos rojos, más que del 21F, que no tienen que ver, una disputa por ser dirigentes en el campo, con todas las prebendas que tiene. Y desde el punto de vista del poder, un dirigente del campo asegura votos con mucha más facilidad que un dirigente de la ciudad o intelectual de la ciudad o un líder de opinión. Por eso hay desde varios años disputas desde el nivel de comunidades hasta el nivel de ciudades intermedias por ser dirigente, porque el dirigente aparece con el auto, el dirigente aparece con la casa, aparece viajando a Venezuela. Estas son las cosas donde no están esta clase media juvenil, digamos, que se ha incorporado a las redes sociales y que ya no pueden controlar a través de estos dirigentes caducos. Intelectualmente, digamos, históricamente caduco. En la ciudad el sindicato no funciona.
Nunca las ciudades se han movido con los sindicatos, son en el campo, son en las minas, son en las fábricas, a lo sumo las fábricas. En las ciudades los sindicatos como los maestros, yo no sé si están más a favor del gobierno, en contra, inclusive los fabriles, hasta ahí nomás. Es muy fácil por una vez reunir, qué sé yo, miles de personas en la Plaza San Francisco, pero no van a poder hacerlo todos los días. Pero sí, los movimientos ciudadanos lo pueden hacer porque viven en la ciudad y se pueden movilizar. Sobre el tema del liderazgo que decías, yo creo que no es el momento del liderazgo. Hay evidentemente gente que quiere promocionarse. No por nada el CONADE, ¿no?, ha tomado, digamos, la tarima en el acto del 21F, y era Rolando Villena y era era Waldo Albarracín. Es decir, dos personas que suscitan el celo, obviamente, de otros candidatos. Pero a la población, a estos movimientos les importa un pepino, porque no están luchando por buscar un líder en este momento. Están buscando una consigna, y esta consigna es que mi voto se respeta, Bolivia digo no. Y si todos los demás, Samuel, Tuto, están en eso, bienvenidos. Pero no están en función de ellos, se mueven inclusive autónomamente. Son los líderes que tratan de sacar la cabeza en medio de esta multitud. En el fondo, yo creo que estamos llegando a un punto de bifurcación. Y la bifurcación, leyendo bien la entrevista de Álvaro García, es esta. Hay una parte, la polarización es esta, hay una parte de la población que defiende la verdad, y otra que defiende, entre comillas, la justicia. Es una lucha entre la justicia y la verdad. ¿Por qué digo la justicia? Porque cuando nos dice Álvaro García, creen que vamos a rifar la repostulación de Evo por un apego abstracto a la norma, yo leo positivamente, interpretando, digamos, honestamente esto, diciendo un proceso que quiere la justicia, que quiere la superación de la gente, eliminar las discriminaciones, lo vamos a rifar por cumplir normas democráticas, abstractas, además, cumplirla en abstracto, no sé cuál es la diferencia de cumplirla en concreto, y no cumplirla es. Entonces, la defensa que mi voto se respeta, que la democracia, que la palabra empeñada vale, que las normas tienen que hacerse, que es el mismo discurso que, digamos, un poco curiosamente tiene el gobierno en La Haya, ¿no? Que Chile responda de sus compromisos, que mantenga su palabra. Dentro del país no le interesa al MAS este discurso, se pasa por encima de las normas, se pasa por encima de la Constitución, claro, maquillando esta violación, ¿no? Diciendo, no, aquí estaban testigos los del Tribunal Constitucional, los flores de jueces que tenemos, ¿no?, para poder encubrir estas maniobras. Pero ahí está. ¿Qué es más importante en este momento, la verdad o la justicia? Yo creo que la justicia sin la verdad no tiene ningún sentido. Con el deseo de buscar la justicia tú puedes tener muertos, puedes tener destrucción, solo por tenerla. Mientras a través de la verdad tú sí tienes que llegar a la justicia sí o sí. Entonces la batalla ideológica, en un cierto sentido, el MAS ya la ha perdida. Y en esta polarización hay que trabajar, es decir, rescatar, defender la verdad. Aunque el MAS esté buscando algunos objetivos de justicia, de desarrollo, de mejora de las clases más desfavorecidas, está bien, pero si se aleja de la verdad, yo creo, está rifando todo su proyecto. Cuando se dice que Evo, violando la Constitución, está rifando, está destruyendo su imagen histórica, en el supuesto que a Evo le importe la historia, ¿sí? Cuando se dice esto, se está diciendo esto, que al dejar de lado la verdad, pierde todo, pierde también la credibilidad en el discurso por la justicia. Bien, abstracción total aquí en el Pentágono en todo caso. Y lo que la gente quisiera escuchar en algún momento, yo creo, es cuáles son esas personas que están moviendo. Lo escuchaba Gonzalo Mendieta hablar ya de elementos más concretos. Todos los mensajes, a ver si le sacamos algo a Gonzalo Mendieta. ¿Quién está
ya manejando la situación para enfrentarse al MAS o a Evo Morales. Cada uno verá. En instantes vuelve la programación de TVU. La nueva televisión universitaria. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo entre Sagarna y Cochabamba, avenida Vallivian entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. La Universidad Mayor de San Andrés informa a la comunidad estudiantil en general que el proceso de matriculación pregrado 2018 se realizará del 17 de enero al 23 de marzo del año en curso. A partir de esta gestión se aplicará la matrícula electrónica y los estudiantes, con solo presentar su cédula de identidad, podrán realizar el depósito bancario en las siguientes entidades financieras: Banco FIE, Banco Sol Amigo, Fortaleza FFP, Eco Futuro, Fácil, Cooperativa La Sagrada Familia, Salucredit San Silvestre, Prodem, La Primera, ONGs, ANET y Crecer. Los estudiantes que estén observados y no se encuentren en el sistema de la matrícula electrónica deben apersonarse a la División de Gestiones o a las respectivas facultades y carreras. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo entre Sagarna y Cochabamba, avenida Vallivian entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. Continúa con la programación de TVU. No. Ya está, ¿no? Bien, volvimos sin previo aviso. Yo quería hacerme, me estaba haciendo una ¿Una lista. selección? Sí, estaba haciendo una lista. La pero selección de En el arco, defensa, ataque. Samuel, con seguridad, no tengan duda. Ha habido un mensaje de Samuel en los días previos en radio y televisión, bastante electoral. Dice, yo voy a estar junto a mi pueblo, lo han debido escuchar ustedes. Tuto no sé, tuto no sé.
Pero los has mencionado, hoy día, por ejemplo, hay un compromiso de no ir a la reelección por respeto a la Constitución, tanto del señor gobernador de Santa Cruz como el alcalde de La Paz, ¿no? Hay un compromiso, ¿no? Lo han visto, ¿no? Ninguno lo ha visto. Para su mismo puesto, ¿no? Pero, o sea, pueden Bueno, candidatar sí, para otros obviamente, lugares, pues, otras cosas, ser pero para su mismo candidato, puesto, sí. ¿no? Esa No es aceptar la sentencia para ¿Hay ello. hay algún mal pensado que ha dicho que Waldo Albarracín no es que no quería enfrentamiento en San Francisco, porque la columna de Pazzi se fue a San Francisco? Ya que has preguntado, alguien preguntó dónde está Pazzi. La columna de Pazzi se fue a San Francisco. Pero algún mal pensado ha dicho no. Lo que pasa es que Waldo Albarracín quería jugar en su cancha. Y su cancha es el atrio. Un poco sofisticado, ¿no? Y ahí estaba otro ex defensor del pueblo, Villena. Villena, que lo he escuchado en una entrevista, que empieza ya a disparar un poco y diciendo, Carlos Mesa no, es parte del pasado. Como si estuviera en carrera, pero por si acaso, me imagino. Y entonces ya algunos nombres hay. Hay gente que me escribe y me dice, no querías, no era que no había que electoralizar el tema y vas a dar nombres. Sí, pero soy periodista básicamente y quiero nombres. A ver. Pero si me permites, quisiera poner dos elementos a lo que decía Santo Francesco. No quieres escuchar. Waldo Albarracín, digamos, ya un nombre, ¿no? Sí, sí. Para Da un poner, nombre, digamos, primero un nombre. Ya he dicho Waldo Albarracín, digamos, yo lo pongo, digamos, si quieren, sobre Sí, la ya está mesa, ¿no? dicho. Que creo que está también jugando otro partido, ¿no? En realidad. Francesco hablaba de la polarización, ¿no? Y hablaba un poco de que dentro de eso, digamos, el margen de la gente que ha protestado el 21 de febrero ha sido más democrático, digamos, por poner una palabra más educada. Y yo diría que sí es cierto que no ha habido violencia, pero violencia física. Violencia verbal, yo creo que sí ha habido muchísima. Prueba de eso es todas las cosas que se han destilado en las redes primero y luego en la calle. Yo también vivo en un barrio clase media tradicional, clase media emergente, es una mezcla de este barrio. Sí, Sopocachi, pero han sido episodios como el del viceministro de descolonización. Exacto, pero si que vamos se a ha ponerle por lanzado eso esos matices, una yo creo que es viejita. apropiado nomás igual poner Sí, esos pero- matices, ¿no? De Pero violencia en general verbal, tienes sí ha que habido, ver, ha sido ¿no? pacífica el día, ¿no? ¿Cuántos El heridos otro, ha habido? claro, y el otro ejemplo hijo a del esto, barco. el otro ejemplo a esto es alguien que va a marchar, un joven igual que va a marchar hasta el monobloc y que en la marcha saca la huipala. Toda la gente le dice poco más, digamos, violencia verbal durísima, ¿no? En contra de ese símbolo y diciéndole, guardala. Y le dice, no, pues que esto también es parte de cultura, Bolivia, ¿por qué no se puede respetar? ¿Por qué no se podría respetar este asunto también, no? Entonces, yo diría que sí, polarización, pero con una violencia verbal muy fuerte hoy día, a propósito del tema de las redes, que es el ámbito donde yo creo que realmente hoy día la violencia no es física y no es pegar, sino es, como sostengo, es atacar la conciencia misma de las personas y destruirlas, digamos, moralmente, si quieren, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Primera cosa. Y el segundo elemento que quería mencionar aquí es, creo que estamos reduciendo mucho el significado de democracia, muchísimo, a el número, a la cantidad. Y ahí todos eran, otro elemento que se puede sumar, digamos, a lo que ha pasado el 21 de febrero, es la guerra de las selfies, la guerra de las fotos. Es decir, la imagen pareciera ser que hoy día cuenta y cuenta muchísimo. Y cuánto tú agregas, cuánto tú puedes congregar a tu alrededor, ¿no? Entonces, casi siempre, creo que de un lado y de otro lado, Gonzalo hablaba, claro, de en la mañana sale el gobierno, luego en la tarde tiene la concentración el MAS, la parte de la ciudadanía que se moviliza, pero todos intentan mostrar, ¿no? Y mostrar imágenes y fotos, y es la guerra de quién congrega más gente, ¿no? Imágenes sí, pero acabas de decir que la democracia pretende ser una cuestión numérica. Es numérica. Sí. Sí, pero No, ¿en no qué entiendo momento eso. no vamos a aprender que Mayoría antes de gana. que sea numérico, antes de que sea esa lógica de la mayoría manda, entonces tú aceptas? Antes de eso deberíamos generar esa suerte de, hablaremos entre nosotros, a ver, estos que se han movilizado, ¿por qué no se acercan, digamos, a la gente que vive en el Alto? ¿Por qué no se han movilizado? ¿Por qué no han generado una sinergia, una suerte de diálogo antes de eso? De sentirse que son distintos, pero al mismo tiempo de no mirarse como, tú vives en el Alto, entonces tú eres masista.
yo no voy a movilizarme. Si yo me movilizo solamente zona sur y Sopocachi, digo, así que es. A eso Y me al refiero. revés, tú eres de la zona Exacto, sur exacto, y por eso eres, digo, derechista. claro, por eso digo, tradicional. el tema ese de reducirlo al número, yo creo que es muy peligroso, porque eso nos va a llevar, junto con la violencia verbal que ha sido destilada esos días, yo tengo la impresión de que eso nos va a llevar a una transición que no va a ser para nada democrática, por ponerlo en otro término, ¿no? La Ivana sabe lo de redes sociales más que nosotros, creo. ¿Está bien? Es decir, No, o sea, lo que yo entiendo, no sé si te he entendido bien, estamos hablando de la democracia donde la mayoría gana, aunque sea con cierto porcentaje, o estamos hablando de la cantidad de gente que se ha visto, digamos, en fotografías y en imágenes con drones y todo esto, porque cada grupo tenía su grupo de gente que hacía imágenes con drones y todo. Entonces tú percibes en las redes sociales, ha habido mucha gente en San Francisco, ha habido mucha gente también en el monobloc, entonces cada uno tiene su propia verdad. Para los del MAS seguramente había más gente para apoyar a Evo. Para el pueblo todos han salido, entonces cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Y lo he escuchado ayer a Gustavo Torrico, creo que era, en Diálogo en Panamericana, él decía, es que no, pues hay gente que lo apoya a Evo, o sea, hay gente que lo apoya a Evo, no es que haya gente que no quiera su reelección, pero entonces, ¿para qué vamos a votar? No entiendo yo eso. O sea, ha ganado el no y eso hay que respetar. No hay tema de discusión para mí. La pregunta de Mario, yo creo un poco capciosa. A mi criterio, ese no es el momento de electoralizar desde el punto de vista de la oposición el discurso. Este es el momento más bien de concentrarse alrededor de consignas, primero, que son metas que hay que ponerse, y después de programas. Yo he usado una metáfora, ¿no? Que necesitan, ya sea el gobierno, que la oposición un GPS, una orientación, una brújula. Y la brújula en este momento para la oposición, a mi criterio, no es ver quién es el que le puede hacer frente a Evo. El discurso es totalmente diferente. Es que Evo Morales no está habilitado democráticamente para ir a la elección. eso he dicho. Eso. Entonces, si tú nombras a alguien, ya estás pensando que se va a enfrentar con un candidato del MAS. Sí, sí, claro que que no debe ser Evo Morales. que no debe ser, pero ¿cómo vas a hacer eso si Evo Morales es ya eso. se ha posicionado como candidato? Si el 21F, que no tenía nada que ver con un festejo del MAS, se apropia el MAS para proclamar a Evo Morales. No te olvides que el 21F, la manifestación fue por programa. Por suerte tuvo la decencia de no ir Evo Morales, de no hacerse proclamar en persona, pero mandó la gente a hacer fiesta porque tienen un candidato. Entonces, entrar al juego, ¿cuál es nuestro candidato? Significa aceptar que el otro es un candidato. Y todo sirve en este momento. También internacionalmente algo se está moviendo. Yo no sé si tendrá efecto jurídico, pero yo creo que, como diría, la figura, el prestigio, toda la acumulación positiva que tuvo Evo Morales en estos 12 años, se puede caer como castillo de naipe si es que sigue insistiendo en querer violar la Constitución y querer ir en contra de la voluntad del pueblo, además de lo que él ha prometido, de lo que él ha firmado, de lo que él ha jurado. Es decir, no es posible engañar a la gente. Cuando hablo de la verdad es eso. Hay una verdad que se posiciona en la mente de la gente y la gente es respetuosa de la palabra que tiene que decirse. Y repito, es el mismo respeto que estamos exigiendo en La Haya y aquí no queremos exigirlo. Vamos a seguir exigiendo eso. Yo creo que esta debe ser la primera meta que se tiene. Después, alrededor de esto, hay que construir un programa y tiene que surgir naturalmente un líder, ojalá fuera único, que se enfrentará no a nadie, sino a un líder del MAS, a alguien que tiene que suceder a Evo Morales. Porque algún momento alguien deberá suceder. Ahora, ¿es este el momento? Yo creo que sí, porque ya hay decisiones
por parte del pueblo con el referéndum y hay una constitución que lo obliga a cumplir. Hay todavía una esperanza en la Corte Electoral, en el Tribunal Electoral, que si es que se atiene a las normas, debería no admitir la candidatura de alguien que ha sido rechazado en un proceso electoral, ya que maneja procesos electorales el tribunal. El tribunal tiene que aplicar el resultado de la elección del 21F. Y aplicarlo significa que Bolivia digo no, entonces este señor no puede ser nuevamente candidato. Eso no quiere decir que muera el proceso de cambio. El proceso de cambio seguirá adelante, pero tiene que seguir con otras personas, y no porque no nos guste Evo Morales, sino porque así es la verdad de la democracia. En la Constitución, la democracia, y eso se queja el vicepresidente, debemos resignificar, dar un nuevo significado al concepto de democracia. No solo el cumplimiento de la norma, sino la democracia como norma, pero también como participación e igualdad. Ah, caramba, ¿acaso la Constitución no era esto? ¿No era democracia no solo representativa, era participativa? No hay los comités de control, no hay control social, no hay la participación a todo nivel. Bueno, entonces, ¿qué estamos buscando? Lo único que estamos buscando es violar las normas. Y si violamos las normas, todo lo demás no tiene sentido. Porque para eso están hechos las normas, para la convivencia social. Eso sabemos que la ciencia política nos enseña. Se puede hablar respetando los tabús y se puede hablar intentando no aprisionarse por los tabús. Yo veo un tabú en el gobierno. ¿Quién puede decir que Evo no debería ser candidato en el gobierno? Álvaro García dice que no pueden dejar a un candidato como él, pero a la vez dice que él no va a ir. ¿Lo tomamos como plena confianza en el candidato o no? Yo también puedo resignificar esa respuesta. En el MAS hay trascendidos de que alguna gente le dice al presidente no debería ir, debería salir por la puerta grande. Pero es un tabú exponerlo públicamente. ¿Por qué? Porque por un lado el presidente les garantiza una coalición que no se va a partir. ¿Qué pasaría sin él con el debate interno? Y les representa la opción electoral más fuerte. Pero el tabú de los que creen que, y no lo dicen, o de los que no se pronuncian respecto a la reelección, que es un modo de hacer una disidencia respetando el tabú. Pero yo veo lo mismo al otro lado. O sea, al otro lado hay una consigna mínima, 21F, respeto del voto. Pero eso no quiere decir que todos digan, sí, ya va a surgir. Yo creo que los que dicen eso es los que no quieren ser candidatos o no son expresión de un aparato. Pero los aparatos se están moviendo. Y uno ve que se expresan donde son más fuertes. Si lo ve a Tuto Quiroga, Tuto no viene a las marchas, pero sí trabaja con Almagro. En el escenario internacional probablemente el jugador más fuerte de la oposición es Tuto Quiroga. Sí. Y juega en la cancha en la que puede ser más visible. Entonces yo veo que las fichas se mueven y la consigna es una especie de consigna mínima. Respeto al voto, porque es una forma de cobrarle al gobierno el precio del referéndum. Pero eso se va a sostener 10 meses y más, un año más. ¿Cómo van a llegar las distintas fuerzas opositoras dentro de un año? ¿Y van a llegar varios? Ya que se dice que, digamos, hay que reemplazar al MAS. Entonces, yo creo que todo ese juego estratégico, si lo dejamos en el tabú, no se puede decir nada porque eso afecta la consigna antigobierno, estamos ignorando, creo que una de las tareas básicas que tenemos que hacer, que es intentar ver más allá del tabú. Y como digo, hace un año o dos uno no veía a la Santa Cruz que veo hoy, sí, con un paro cívico de la naturaleza que ha tenido, no veía. Y a la vez es sintomático, cito una noticia de ANF que no puede ser sospechada de tener sesgo, en todo caso no oficialista, yo creo que ningún sesgo, pero por lo menos oficialista no, que decía 8 regiones para, una no, esa una era el Alto. Entonces, creo que es necesario ver el mapa más allá del deber ser en ambas, porque si no, estamos viendo dos facciones conforme al discurso que quieren mostrar públicamente. Uno es el discurso de Evo Forever, Evo es el santo, no hay distinción. Y en el otra, yo creo que la consigna es, no discutamos eso. No es de buen gusto discutir candidatos, pero uno ve que por detrás
Hay esa discusión. Claro. Claro que, ahora bien, he tenido una pequeña discusión con mi amigo Andrés Gómez Vela sobre periodismo de anticipación. No quiero hacer periodismo de anticipación. Y lo bueno es que en los panelistas no hay periodistas, hay politólogos que pueden hacer política de anticipación. ¿Qué hacen a partir de ahora? No predicción, por si acaso. No, para nada. No predicción. Entonces, Sí, ¿Qué se hace? no es eso, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, y hay algunos que han lanzado un poco piedras respecto al tema de qué hay que hacer, digamos, hacia el futuro, ¿no? O sea, ya Gonzalo Chávez decía un par de cosas, el mismo Andrés Gómez también un poco planteando más o menos esa misma lógica, pero sigo viendo un poco todo dentro de la parte de las plataformas ciudadanas, qué sé yo, sigo viendo yo algo que es demasiado gelatinoso y demasiado líquido, ¿no? Es decir, no veo yo ahí, a pesar de que Gonzalo dice hay estructura que se mueve en algunos casos, pero sigo viendo que esa estructura igual nomás se puede terminar, digamos, de caer en cualquier momento. Es decir, no veo algo sólido en realidad. Donde sí veo no ves sólido? en la parte de las plataformas ciudadanas y la oposición político-partidaria que se está moviendo. Yo tengo una pregunta, quizás el que más nos puede responder esto es Francesco. ¿Dependemos mucho de la economía en esta situación? Yo creo que va a ser un parámetro muy importante a futuro si es que las previsiones siguen como se están proyectando. El tema de hidrocarburos es bastante serio. Bueno, pero ahora el precio de los hidrocarburos está pero no muy es, interesante. Ya hemos hablado de eso. No es el precio, es el volumen. Es la y falta si no de... hay mercados que nos compren y no hay reservas de la cual sacar, no sé qué va. pero ese es un escenario 2020. Puede ser antes, yo creo. Y hablando justo del tema económico, yo hacía el cruce el otro día, el ejercicio, digamos, con clase media emergente, pues que no es clase media tradicional, pues son jóvenes universitarios que están hablando de política todo el tiempo y beben de ese tema. Hacía el cruce, no democrático, democrático, pobre, rico. Y les mostraba un poco la secuencia de países que no son democráticos, pero son ricos. Y la secuencia de países que son democráticos, pero son relativamente ricos. Entonces la pregunta era, ¿están dispuestos a sacrificar aquello que, por ejemplo, es un valor de la democracia liberal, de la libertad, por ejemplo? ¿Están dispuestos a sacrificar el tema de la libertad a condición de que se les garantice que van a estar bien en términos económicos? La respuesta era sí. La respuesta era absolutamente sí. Es decir, están dispuestos a eso justamente porque el tema de la variable de la economía sigue pesando y pesa mucho en este caso, ¿no? En el caso nuestro. Sobre todo en sectores, fíjense, no estamos hablando de gente mayor, sino estamos hablando de jóvenes. Jóvenes y ese manto, digamos, casi, de algunas personas que yo veo, ese manto casi hasta religioso que les ponen encima a los jóvenes, de decirles, es que son realmente los verdaderos luchadores por la democracia y estas cosas, que yo al final no me termino comprando, porque creo que ellos son más bien mucho más pragmáticos que incluso el mismo gobierno en lo que hace, digamos, en términos económicos, ¿no? Político, Claro, pero político, puedo- económico. ¿Redes ¿Redes sociales? No, puedo discrepar un poquito. Sí, económicamente estamos bien en Bolivia y lo hemos estado todos estos años, creo que nadie se ha quejado. Entonces, ¿por qué el 21 de febrero del 2016 la gente le ha ido a decir no? ¿Qué es lo que más le molesta a la gente de todo esto? ¿Qué le molesta? ¿El abuso de poder? ¿El no respeto a la voluntad popular? Económicamente, por lo menos yo percibo, no sé si estoy equivocada, que estamos bien. Entonces, no sé, no concuerdo contigo. Algunos grupos también, ¿no? Alguna gente. Estamos bien, estamos muy endeudados, eso le puedo decir. Me gustaría que un próximo Pentágono podamos profundizar con expertos también en finanzas, este aspecto, pero la apariencia es un caballo de batalla del gobierno, decir la economía está bien, y no es cierto. No es cierto porque está maquillada la economía y el indicador principal son las famosas reservas internacionales que siguen bajando lentamente, pero que tratan de mantenerla alrededor de 10.000 millones, haciéndose préstamo, poniendo bonos, etcétera, solo para mostrar que la cosa está bien. Pero no está tan bien porque la perspectiva de crecimiento económico es casi nula. Si podemos mantener la producción en este momento,
tuvo picos, hoy está en página 7, la curva, picos de 61 millones de metros cúbicos día, ahora estamos poco más de 54. Entonces, ¿qué significa esto? No tenemos capacidad de producir, no tenemos mercado que nos pida más, no tenemos reserva suficiente para asegurar la renovación de un contrato a 20 años, no la tenemos. Y recién se ha podido contratar una empresa para que haga la certificación de las reservas desde el 2013. No teníamos reservas. Y no las tenía no por un descuido, ni porque no querían hacerla para no mostrar una realidad. La realidad no es tan bonita como la pintan. Pero evidentemente no estamos al borde del precipicio, pero la tendencia ya es negativa, como cuando uno crecía, ahora decrece. Y esto es un poco el problema que puede perturbar, digamos, el proceso electoral del 2019 y se puede ya sentir si no va a haber contratos nuevos, si no va a haber descubrimientos de gases, si no va a haber un cambio inclusive general de la política energética y del litio. Y si es así, pobre gobierno que venga. Si uno pudiera hacer una correlación entre cuánto ha cambiado la economía del 2014 al 2018, pensando el 2014 como un clímax, un máximo, un momento. Ahora, yo creo que el gobierno ha tenido una pérdida política mayor de la que representaría la simple correlación económica. Y a mi juicio hay una decisión estratégica equivocada, que es enfrentarse con una parte de la población a partir del 21 de febrero. Yo creo que esa decisión estratégica tiene costo, y es un costo independiente, puede mitigarse, digamos, con las condiciones económicas más favorables o no, pero es una decisión estratégica errada. Y uno podría ver decisiones estratégicas parecidas en muchas fracciones opositoras, digamos, pugnando por personas. Y cuando uno ve la decisión estratégica está mal y por lo tanto eso se está agotando. O sea, uno puede ver lo mismo. O sea, las decisiones cuentan y las decisiones mayores cuentan y tienen su precio. Yo veo que si el MAS hubiera optado, por ejemplo, por dejar el gobierno en 2014 o tener un candidato, si no hubiera salido, es probable que hoy estuviéramos discutiendo la fortaleza de la candidatura de Evo Morales para retornar. Exacto. Algo has aprendido hoy día, Ivana, que tienes que agarrarte la palabra, si no, no te dejan hablar más. Sí, en todo caso, te agradezco puro mucho. Chicos. Sí, gracias por haber venido. No, a ustedes, Merci. muchas gracias. Don Gonzalo, Don Mario. Francesco, a ustedes por habernos seguido, a Jimena Calvimontes por la producción. Será hasta el próximo domingo. Esto es Contacto UMSA. De esta manera iniciamos un programa dedicado a las actividades de la mejor universidad de Bolivia. Soy Estefanía Estrada y los estaré acompañando. ¡Bienvenidos! El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, del cual forma parte la Universidad Mayor de San Andrés y el pueblo paceño unieron fuerzas para pedir respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Colectivos, ciudadanos, instituciones y otras organizaciones bloquearon las calles de La Paz pidiendo respeto a la democracia y el rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales. El pueblo dijo no porque no quiere que se generen privilegios en Bolivia y que se viole la Constitución. Al pueblo le ha costado la democracia sangre. Al pueblo de Bolivia indicarle de que hemos peleado años por recuperar la democracia en contra de las dictaduras militares, en contra de todo tipo de dictadura y de mal gobierno que ha existido. Esta marcha y esta medida no es casual. Todos los bolivianos estamos exigiendo el respeto al voto del pueblo boliviano. Con banderas tricolor y pancartas en mano, docentes, estudiantes y administrativos de San Andrés formaron parte de la masiva marcha para pedir respeto a los resultados del referéndum del 21F. A través de la organización máxima que tenemos, el Consejo Universitario, hemos decidido que La Paz, a través de su universidad, se exprese fuertemente para el 21F.
No se trata de hacer banderas de kilómetros, sino de respeto a las leyes, respeto a la bandera, respeto a los compromisos, y por eso la universidad está exigiendo la recuperación de los preceptos constitucionales. Más de 100.000 jóvenes, niños y personas mayores participaron de la concentración en contra de la repostulación del actual presidente de Bolivia. Bajo la consigna "El pueblo dijo no", varias organizaciones e instituciones paceñas paralizaron la ciudad para demostrar su firme convicción y respeto a la democracia. ¡Viva la democracia boliviana! Compañeros, compatriotas, estamos acá presentes en un 21 de febrero del año 2018, exactamente 2 años después de que el mismo pueblo, cuando lo convocó,